Es un tema polémico que no ha contado con el apoyo de la mayoría de los expertos y que el Gobierno, incluso sin el aval de sus socios, ha utilizado para frenar la incidencia de Ómicron. Les hablamos de la obligatoriedad de llevar mascarillas en exteriores. Todo apunta a que el Congreso finalmente dará luz verde al decreto, aunque como proyecto de ley. Es una prenda habitual a la que nos hemos acostumbrado durante la pandemia y que ha ido atravesando diferentes fases en todo este tiempo. Siempre imprescindible en interiores y cuando no hay distancia mínima de seguridad. Buenas noches. Finalmente todo apunta a que el Ejecutivo ha encontrado los apoyos que necesitaba para sacar adelante el decreto de las mascarillas. Se está terminando de debatir en el Congreso. ¿Se ha votado ya? Daniel de la Fuente. Pues a esta hora de momento no, seguimos esperando esa votación definitiva. Hay que recordar que era uno de los últimos puntos en el Pleno del Congreso de los Diputados de esta tarde y que ha empezado a eso de las 7:20 de la tarde. Un Real Decreto que ha sido muy polémico porque el Gobierno ha hecho una especie de 3x1, incluyendo además del uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, otros dos puntos que nada tienen que ver. Creo que sigue siendo necesaria y no creo que se debiera de quitar. Espacios abiertos, pues no pondría obligatoria la mascarilla. Yo cansado no, pero casi no me la pongo. Es un poco molesto, las cosas como son, pero últimamente con la variante Omicron y todos los contagios que están habiendo, entiendo perfectamente que sea necesario. Los casos descienden, pero también los hospitalizados después de haber alcanzado el pico. Los ingresados son muchos menos a los que había hace un año. Victoria Domínguez. El número de personas hospitalizadas por COVID en Castilla y León es hoy 1/3 del que se registraba el mismo día del año pasado. Entonces eran 2.500 entre los que estaban ingresados en plantas o en la UCI para COVID. Hoy son 800. El motivo es el efecto de la vacuna, porque en esta ola ha habido un número mucho más elevado de contagios, pero está habiendo muchos menos ingresos. En clave electoral, los candidatos de PP, PSOE y Ciudadanos participaron anoche en el primer debate televisado de la campaña. Mañueco y Tudanca en el plató, Francisco Igea desde casa porque estaba confinado. La gestión de la pandemia acaparó los mayores momentos de tensión. El triple cara a cara dejó un repaso a las propuestas de los partidos, centradas en educación, fiscalidad y despoblación. No hay ninguna comunidad autónoma que tenga más despoblación que esta y usted en 35 años no han sido capaces de ponerle soluciones. Lleva 4 años y no ha hecho nada. Necesitamos una estrategia sobre la despoblación. ¿A usted le preocupa tampoco la despoblación? Que ha dado una cifra que es falsa. Una persona ha muerto en León en un incendio declarado en una vivienda con cuadra de las bodas de Boñar. Tiene los detalles Natalia García de la Riva. Tras varias horas de confusión en las que no se localizaba al habitante de esta casa, que estuvo en llamas durante varias horas durante la madrugada, su cuerpo finalmente fue hallado en lo que era el salón de la casa. Los vecinos y familiares se quejan de que no haya un servicio de bomberos más cercano. Los bomberos de León tardaron en llegar más de 1 hora y media. No hay, tenían que venir de León, que ya nos dijeron que tardarían porque venían de León. Entonces cuando llegan de León no tienes nada. En 1 hora y media un incendio, no ha quedado nada. Los ganaderos vuelven a protestar como lo han hecho en otras ocasiones, con la leche por los suelos. Esta vez ha sido en Zamora. No pueden más. Aseguran que con los precios de los costes de producción están abocados a la ruina. Les hablaremos de uno de los inviernos más secos de los últimos años. Está lloviendo poco y los embalses de la comunidad están algunos al 20% de su capacidad. Mañana amaneceremos con bancos de niebla que irán disipándose a lo largo de la jornada para dar paso a una tarde más soleada. Suben y mucho los termómetros durante el día, pudiendo superar los 20 grados. La mascarilla en exteriores será obligatoria al menos durante un mes. Al Gobierno le ha costado, pero finalmente parece que va a sacar adelante en el Congreso esta iniciativa. Ha recibido críticas hasta de sus socios, también desde la oposición, por mezclarlo con un tema de pensiones. Daniel.
Así es, en ese Real Decreto no solo se incluye la obligación de llevar la mascarilla en exteriores, sino también la actualización del IPC de las pensiones, además de otro tema de contratación de profesionales sanitarios, concretamente que los profesionales ya jubilados que se reincorporen para reforzar el sistema perciban, además de la pensión, otra paga extra, una especie de salario. Finalmente ese Real Decreto parece sí va a salir adelante, a pesar de las críticas no solo de la oposición, sino también de algunos socios del Gobierno. Aseguran que es una medida ineficaz, que no se ha hecho para nada caso a los expertos. Incluso el Partido Popular ha dicho que se está tomando el pelo a los ciudadanos y que el Gobierno, las únicas medidas que trae aquí al Congreso son el 1,5 metros de distancia y la utilización de la mascarilla sin nada que les ampare. Señorías, se trata de una medida estrictamente temporal. Durante el tiempo necesario hasta que los niveles de indicadores de riesgo de la pandemia alcance los niveles adecuados, según establezca nuestro propio Consejo Interterritorial en el que estamos representados todos. Esta medida, demandada por la práctica totalidad de los presidentes y presidentas, está más cerca de volver a modularse. Corremos como locos detrás de la nueva normalidad, pero se nos resiste cual paloma esquiva. Y el símbolo más evidente es este, la mascarilla en exteriores. Llevamos un mes otra vez con ella y su uso, es cierto, se va relajando. Pero casi no me la pongo. Me la pongo un poco por respeto, pero vamos que no. Porque no nos engañemos, terrazas al margen, una cosa es lo que se ve y otra... O sea, ahora damos la vuelta a la esquina y la mascarilla se baja. O sea, y es lo que ocurre al fin y al cabo en interiores de fiesta, etcétera. En paralelo al cansancio, las ventas nos hablan de una subida del 800% en el uso de mascarillas este mes. Esta la llevo casi siempre, pero llevo la quirúrgica también. Y con la sexta ola aún en incipiente remisión, la venta de FFP2 ha crecido el 600%. Creo que es necesaria y más como estamos ahora mismo, que hemos pasado la sexta ola, pero creo que sigue siendo necesaria. Aunque a veces su uso tiene explicaciones insospechadas. Oh, en mi caso es solo por la nariz. Como la tengo alta, prefiero llevar este tipo de mascarilla. Es más cómodo. El debate está en la calle y aunque haya quien la quiera torear, recuerden, de momento la mascarilla sigue siendo obligatoria. En Castilla y León hemos encontrado reacciones. El presidente de la Junta ha dicho que ya va siendo hora de dejar de llevar la mascarilla en exteriores, opinión que no comparte el líder del PSOE, Luis Tudanca, que le ha acusado de hacer demagogia con este asunto. Ya va siendo hora de que vayamos pensando, previos los informes técnicos, en que vayamos pensando en retirarnos la mascarilla. Pero eso es algo, esa es mi posición personal, después de haber hablado con algunos de los profesionales de la consejería. Me parece tremendamente irresponsable que en mitad de una campaña electoral se haga de eso batalla política. No puede ser. En lo que se refiere a las medidas para proteger a la gente, no puede haber partidismo. Hoy en España hemos superado los 10 millones de contagios. Justo un día después de cumplirse 2 años del primer caso, sobrepasamos esta cifra redonda. De ellos, 3 millones se han registrado en el último mes. La cifra de contagios ha cogido velocidad en esta sexta ola, aunque ya podemos decir que el impacto en los hospitales se ha quedado lejos de la tercera ola, la más letal. Comparamos la ocupación con el mismo día del año pasado, el 1 de febrero. La diferencia, como pueden ver, es muy grande, pese a que ahora sigue habiendo más positivos. Más de 2.000 ingresados en planta por los casi 800 de hoy. En la UCI también se han reducido 1/3 los hospitalizados con respecto a los de hace un año. Victoria Domínguez. Aquí en Segovia, en el Hospital de Segovia, había hace justo un año 138 pacientes ingresados en las plantas COVID. Hoy hay 45. En la UCI, entonces, había 15 pacientes. Se superaba el 50% de ocupación de la unidad de cuidados intensivos. Hoy son 5 pacientes los que necesitan estos cuidados. El efecto de la vacuna se nota porque en la tercera ola, cuando se alcanzó el pico de contagios, empezó a subir muy rápidamente el número de ingresos hospitalarios. Ahora, sin embargo, hemos superado ese pico de contagios y, sin embargo, no solo no suben los ingresos, sino que en las últimas semanas están incluso empezando a descender y hay que tener en cuenta, además, que ahora estamos prácticamente sin restricciones. La vacuna IPRA inicia la tercera fase del ensayo. Ya ha recibido el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento. Ahora se buscan alrededor de 3.000 voluntarios para comprobar su eficacia.
Se prevé que esté lista en el segundo trimestre del año. Puedo avanzaros que tenemos datos suficientes que están indicando pues, que la capacidad de generar anticuerpos cuando se vacuna con IPRA es superior a cuando se vacuna con Pfizer, por lo tanto vamos por buen camino. Desde hoy cambia el protocolo COVID para llegar a España. Para poder entrar sin tener la pauta completa será necesario obtener un resultado negativo dentro de las 24 horas anteriores al viaje y no en un plazo de 48, como sucedía hasta ahora. Eso sí es un antígenos. Si se trata de una PCR, será suficiente presentarla en las 72 horas previas. Más avanzados van en Dinamarca, donde hoy han dicho adiós a la pandemia. Es el primer país europeo que elimina todas las restricciones, ni mascarillas ni cuarentenas. Esta decisión se toma con la incidencia en 5.000 casos por cada 100.000 habitantes, mucho más alta que en España. Eché en falta que profundizaran más en los programas, en lo que ofrecen a la ciudadanía. Yo la idea que tengo no me la cambiaron ayer. ¿No le hizo cambiar de opinión? No, no me hizo cambiar de opinión. Ya nos conocemos lo suficiente a los tres. Así ha reaccionado la calle al debate de anoche, el primero de la campaña, con representantes de PSOE, PP y Ciudadanos, y en el que tuvo impacto el COVID, ya que uno de los candidatos, Francisco Igea, tuvo que comparecer desde casa, al haber dado positivo unos días antes. Sobre la mesa la gestión de la pandemia y duras acusaciones en otros temas que se abordaron, como la despoblación. Entre reproches y recriminaciones, los candidatos también blandieron sus propuestas, como en materia de lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Poner en marcha una ley de reto demográfico. Y vamos a apostar con un cheque bebé. Una ley de dinamización demográfica. Un plan de incentivos fiscales en el medio rural para potenciar la fijación de empresas. Los jóvenes no van a tener que pagar el impuesto de transmisiones cuando compren una vivienda en el medio rural. Apostemos por nuestras cooperativas. También expusieron qué pretenden hacer con los impuestos. Mi modelo es el de pedir un esfuerzo mayor a quien más tiene para darle más a quien más necesita, para mejorar los servicios públicos. Es necesario defender nuestra propia autonomía fiscal y vamos a seguir bajando en el futuro el impuesto de la renta, entre otros. Tenemos que cambiar la financiación autonómica para que nosotros podamos tener una fiscalidad que nos permita seguir creciendo. En cuanto a la educación, los tres coincidieron en prometer la gratuidad para los niños de 0 a 3 años. Ya va a ser una realidad para los chicos de 2 a 3 años. Y yo sí me comprometo a garantizar la gratuidad de los libros de texto. Avanzar en nuestra FP dual. Y apuestan por un refuerzo de la formación profesional. No era el primer debate al que se enfrentaban estos tres candidatos, pero no era un debate más. Con uno de ellos confinado y en el marco de unas elecciones anticipadas, los reproches y ataques más directos llegaron en el bloque de la regeneración. Ha habido acuerdos que han sido traicionados por falta de regeneración. Si es que el mayor ataque que ha tenido esta comunidad a la democracia fue su moción de censura. Se pasó de puntillas por posibles futuros pactos. ¿Usted le va a dar al señor García Gallardo la Consejería de Educación? Estoy convencido de que vamos a tener la mayoría suficiente. ¿Se imaginan un gobierno del Partido Popular con Vox? En el debate también hubo anécdotas, desde la risa nerviosa de Igea, que definía así algunos actos de campaña, Los señores en castellano se pasean por prados verdes, hasta los 20 segundos perdidos de Mañueco. ¿Le han quitado 20 segundos? Más o menos. El moderador les animaba. Le recuerdo que puede también usted, si lo considera oportuno, entrar. Zapatero, el que fue presidente de gobierno, que viene a echarle... Señor Zapatero, si no le importa. En un debate cargado de gestos en el que así se dirigían a los ciudadanos, apelando a su sensibilidad para obtener el voto. Estoy con ganas. Las mismas ganas que me encuentro en cada lugar donde visito. Necesitamos una mayoría aún mayor. pueden elegir entre la honestidad y la mentira. Esta ha sido solo la primera vuelta. En una semana se verán de nuevo las caras, si el COVID lo permite, ya todos de forma presencial. Un debate que producirá Castilla y León Televisión y para el que todos ya toman nota para pulir sus estrategias. Por cierto, que el candidato de Ciudadanos lanzó una acusación durante ese debate de falta de transparencia contra el consejero de Sanidad en una de sus últimas reuniones. Alejandro Vázquez le ha contestado. Hay un alto cargo de su gobierno que ha incumplido el código ético, que se ha reunido con un licitante de un contrato de 800 millones sin que figure en su agenda pública. Y le pido una respuesta. Me he reunido con decenas de personas. La situación así lo requiere, dado la catástrofe de gestión que existe en esa consejería. Y efectivamente, el día 23
Me reuní no con un licitador de un concurso de no sé cuántos millones de euros que se dijo ayer, porque la realidad es que ese concurso no existe. El debate ha servido para relanzar la campaña en un quinto día que los candidatos también han aprovechado. A Burgos ha vuelto esta tarde la caravana electoral del PSOE. En el barrio de Gamonal, Luis Tudanca ha prometido una infraestructura esperada desde hace años por sus vecinos. Rubén Hernández. Sí, nada menos que 34 años llevan esperando en el barrio de Gamonal el Centro de Salud García Lorca. El PP, según ha denunciado el PSOE, lo prometió hace 34 años y aún siguen esperando. Por eso ahora Luis Tudanca se compromete a hacerlo realidad inmediatamente si gobierna, para acabar así con la atención sanitaria que en estos momentos se está dando en algunos barracones allí en el propio barrio. Junto a este anuncio, el candidato socialista aquí en Burgos ha recordado otros compromisos suyos en sanidad. En Burgos, en Gamonal. Este es mi barrio, esta es mi ciudad. Aquí Luis Tudanca ha hablado este martes de la situación de nuestra sanidad y no ha sido una elección casual. Hoy estamos aquí delante de unos barracones que prestan el servicio sanitario porque hay un centro de salud comprometido y necesario desde hace décadas que no se ha puesto en marcha. Esos barracones son estos que vemos al fondo y el centro de salud es el García Lorca. El PP denuncia al PSOE, prometió que lo pondría en marcha hace 34 años y hoy, tras diversos problemas, siguen esperando. De ello ha hablado el candidato socialista en esta reunión con profesionales sanitarios y vecinos de la zona. Su compromiso, si gobierna, hacerlo realidad. Además, para todo el sistema sanitario promete incrementar la financiación de la atención primaria para que alcance un 25% del presupuesto global de la sanidad, a dotar de más profesionales, a darles mejores condiciones a estos profesionales y más medios, aprobar un plan de inversiones sociales prioritarias. Y otro anuncio, el suyo, dice ser al gobierno que recupere para la sanidad pública el hospital de Burgos. Lo haremos. Son sus compromisos y así se lo ha dicho a sus vecinos de Gamonal. El candidato del Partido Popular ha empezado la jornada en la montaña palentina y a esta hora se encuentra en Miranda de Ebro, en Burgos, a donde se han desplazado también sus compañeros del PP vasco. Fernández Mañueco ha destacado la importancia del tejido industrial. Celia Sánchez. Eso es, Antonio, aquí en Miranda de Ebro, Alfonso Fernández Mañueco se ha dejado ver junto con el consejero de Sanidad, los altos cargos del PP burgalés y una delegación del PP del País Vasco encabezada por Iñaki Oyarzábal. Y aquí en Miranda de Ebro, poniendo como ejemplo su plan de industrialización y el éxito de esta industrialización, ha destacado la importancia de esto en su nuevo proyecto de gobierno si sale elegido presidente. Ha anunciado Mañueco aquí la creación de 5.000 puestos de trabajo. Vamos a apostar con la inversión de 190 millones de euros en programas de industrialización para crear o consolidar nada más y nada menos que 5.000 empleos. Tenemos que seguir en esa línea de industrialización de nuestra tierra. Tenemos que seguir por esa apuesta constante de tener más industria en Burgos, de tener más industria en Castilla y León. Y frente a lo que nosotros hacemos, que es apostar por la empresa, apostar por la industria, apostar por la creación de empleo, ¿qué hace Sánchez con Castilla y León? Sánchez tiene una incapacidad y un desconocimiento profundo de lo que es esta tierra. Verónica Casado ve imposible mantener todos los consultorios abiertos. Acusa de mentir a quien lo prometa. Desde Ciudadanos apuestan por la reordenación de la atención primaria. Sergio Recio. Verónica Casado ha hecho parada en Soria para continuar con la campaña de Ciudadanos en la provincia con un tema estrella: los consultorios y la atención primaria en el medio rural. La exconsejera de Sanidad recuerda que es imposible mantener abiertos todos esos consultorios ante la falta de profesionales y reclama una reordenación como única solución para que cada ciudadano en el medio rural tenga la atención sanitaria que merece.
si va a subir libre albedrío y yo no lo estoy controlando, no cerraremos consultorios, cerraremos centros de salud enteros. Porque de aquí a 5 años, al menos 1000 médicos se van a jubilar, 1000 médicos de familia. Y Unidas Podemos pide una transformación radical para Castilla y León. Pablo Fernández ha abogado por viviendas dignas, empleo y servicios públicos de calidad. Nos comprometemos a, en una legislatura, reducir a la mitad las listas de espera en esta comunidad. Nos comprometemos a ese blindaje de los servicios públicos en Castilla y León. Un incendio ha reducido a cenizas una casa y una bodega de las bodas de Boñar, en León. En el interior de la casa ha aparecido el cadáver de su propietario, un hombre de 50 años, la única persona que vivía allí. El fuego se originó de madrugada. Durante varias horas reinó la incertidumbre entre sus familiares. Nadie sabía nada hasta que apareció el cuerpo en el interior del inmueble. Los vecinos reclaman un parque de bomberos más cercano al municipio. Dicen que los equipos de emergencia tardaron hora y media en llegar. Pasada la 1 de la madrugada, un vecino alertaba a los familiares del único habitante de esta casa de que había fuego en la vivienda. Llamaron inmediatamente a los bomberos y, mientras tanto, los vecinos de este pueblo de las bodas intentaron sofocar el incendio por sus propios medios con mangueras y cubos. Finalmente no lo lograron y 1 hora y media más tarde llegaron los bomberos, que sí pudieron acabar con las llamas. Durante horas reinó la confusión porque no se localizaba al hombre de 50 años cuyo cuerpo finalmente fue hallado en lo que era el salón de la casa. Continúan las pesquisas y la investigación por parte de la Guardia Civil sobre las causas del suceso y los familiares y vecinos reclaman un servicio de bomberos más cercano. Yo llegué cuando estaba el tejado de la casa empezando a arder y en un rato, además se levantó un poco de aire, ya estaba ardiendo toda la parte de ahí. Pero los bomberos tardaron hora y media y cuando vinieron ya estaba toda la casa y toda lo que es las cuadras y todo ardiendo. Y estuvieron muchas horas y luego llegó otra de bomberos más pequeños porque debían de quedar poca agua. Y ya no pudieron hacer nada. Y no pudimos entrar, intentó entrar un guardia y tampoco pudo. En Traspinedo continúa la búsqueda de Esther. Los agentes de la Unidad de Actividades Subacuáticas han peinado el río Duero a la altura de esta localidad vallisoletana en una lancha, donde también se ha subido uno de los perros especializados en encontrar personas sin vida. No es el único punto. Los GEAS se han sumergido en varios pozos situados en el entorno de la urbanización del Romeral. Además, se han sumado refuerzos del Seprona. La Guardia Civil ha detenido a 8 personas que entraron por la fuerza en una vivienda de Arévalo, en Ávila, para dar una paliza a las personas que vivían allí. Todo ocurrió tras una pelea previa en una zona de copas de este municipio. Soraya García. Fue en esta zona de bares, en el denominado barrio húmedo de Arévalo, donde comenzó la pelea. Los presuntos autores después acudieron al domicilio de las víctimas, accedieron a la vivienda destrozando la puerta de acceso y una vez en el interior continuaron con las agresiones. Tras una rápida actuación por parte de la Guardia Civil, fueron detenidas un total de 8 personas como presuntas autoras de los delitos de allanamiento de morada con violencia y lesiones. Se encontraron a cuatro personas, 2 parejas, bastante alteradas por la agresión sufrida y que decían que otro grupo había venido, y aunque en un principio no estaban muy claras las circunstancias de cómo y por qué, poco a poco con las tomas de declaración se fue esclareciendo cómo habían venido ocurriendo los hechos. La Fiscalía General del Estado ha puesto en marcha una investigación sobre la pederastia en la Iglesia, sobre todo en las décadas de los 60 y los 70. León es la tercera provincia del país más afectada. Según el diario El País, entre 2018 y 2021 se recogieron 32 denuncias en nuestra comunidad relacionadas con colegios o internados de órdenes religiosas. Son imágenes de una nueva protesta de los ganaderos. Ha sido en Zamora y, como ven, la leche ha vuelto a acabar por los suelos. El sector se queja de que ya no puede más. El precio que reciben por el producto es muy bajo, todo lo contrario que los costes a los que tienen que hacer frente, que no dejan de subir. Asaja y la alianza UPA-COAG les han acompañado hoy frente a las lácteas, Cobreros y Proláctea. Piden que se cumpla la ley de la cadena alimentaria. Y esta cerrajón por parte de las industrias no la comprendemos, porque esta nueva ley de la cadena alimentaria, mejorada recientemente en el Congreso y en el Senado, lo único que defiende es
al ganadero, pero también a la industria transformadora y también a la distribución, porque hace un reparto justo del valor de la cadena. Ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas directas de la Política Agraria Común, de la PAC, para 2022. El importe total supera los 4.800 millones de euros y se estima que en Castilla y León concurrirán unos 64.000 profesionales del campo. Comienza el mes de febrero y con él la apertura del plazo hasta el 30 de abril para la solicitud de ayudas directas de la Política Agraria Común. El importe total de la PAC 2022 asciende a 4.856 millones de euros que pueden ser abonados en forma de anticipo a partir del 16 de octubre y completar el saldo ya en diciembre. Unos 665.000 agricultores y ganaderos concurrirán a ella, 64.000 de Castilla y León, quienes pueden realizar esta solicitud de una sola vez ante la autoridad competente de la comunidad autónoma donde tengan su explotación o la mayor parte de la superficie de la misma. El Gobierno va allanando la aprobación de la modificación de la reforma laboral de 2012. Más País, Compromís, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria, Nueva Canarias y Coalición Canaria han confirmado su apoyo, pero aún no suman los votos suficientes. Se dan las condiciones en este momento para en esta celebración de este pleno para aprobar el decreto, convalidar el decreto. Los que voten no a esa reforma laboral están diciéndole sí al marco de relaciones laborales diseñado por el Partido Popular. Los efectos que la reforma laboral está provocando ya son muy positivos. Mañana van a conocer ustedes los datos de contratación y se van a llevar una sorpresa. El mercado del automóvil ya refleja importantes cambios. En enero casi la mitad de los vehículos matriculados tienen motores alternativos, superando a los motores de gasolina. El diésel sigue perdiendo cuota de mercado. Las matriculaciones totales crecieron un 1% en España, pero cayeron un 14% en Castilla y León. El mes de enero ha terminado en España con el mayor número de muertes en carretera desde 2012. Algunas ciudades aumentan las medidas. En Burgos, el ayuntamiento va a determinar cuáles son los pasos de peatones más peligrosos para reducir el número de atropellos. En el último mes y medio se han producido 6 víctimas mortales. Detrás de estas situaciones está el exceso de velocidad, pero no es el único motivo. Las distracciones de los conductores, incluso las de algunos peatones, generan accidentes de este tipo. Las campañas para concienciar a todos son cada vez más comunes. Nos lo cuenta Jesús Rodríguez. Aunque el número de víctimas en accidentes de tráfico ha disminuido en los últimos 10 años, este descenso no es tan importante en el caso de las personas mayores de 65 años, víctimas mortales tanto en accidentes en carretera como peatones en los cascos urbanos. Por ello se ha editado una guía que se denomina Itinerarios, que ya está recogida en la página web de la DGT con consejos como cómo convivir con los patines eléctricos que cada vez están más presentes en las calles de las ciudades. En la década que va de 2009 a 2019, la tasa de personas fallecidas en accidentes de tráfico que menos se ha reducido es la de los mayores de 65. En carreteras fallecen como conductores y en vías urbanas como peatones. Para ellos, esta guía, llamada Los Itinerarios de la DGT, plantea actividades para reforzar conocimientos, aunque ellos mismos reconocen que lo principal es el sentido común. Que hay que tener precaución porque a veces vienen lanzados. Y hay que tener eso, un poco de sentido común y ver, mirar para un lado y para el otro. Con casi 6 décadas de carnet de conducir hay que actualizarse porque la conducción ha cambiado mucho. Sobre todo en los últimos 20 años ha pegado un vuelco total. Llevan décadas en carretera y defienden que son buenos conductores. Desde los 20 años, 19, tengo 84 y conduzco bien. Entre otros, esta guía plantea, por ejemplo, cómo compartir la vía con los novedosos patinetes eléctricos. Han sacado que saben de los patines y van a lo que les da la gana. Lo que es necesario es que los patinetes estén en su sitio, no donde están actualmente. En la elaboración de los itinerarios ha participado la Asociación de Entidades de Educación de Personas Adultas y también, entre otros, médicos, psicólogos o policías locales. El vaciado del embalse de Ricoballo en Zamora ha provocado una situación extraordinaria. Un agricultor ha aprovechado para acotar una zona de la orilla y arar más de 10 kilómetros de terreno preparados que en circunstancias normales estarían llenos de agua.
Así ha aparecido esta zona del embalse, Arada. Un agricultor ha labrado y preparado para sembrar estos márgenes que habitualmente en esta época estarían cubiertos por agua. Aquí llevo 22 años viviendo en el pueblo y no lo he visto nunca, la verdad. O sea, que sorpresa para todos. No hará las tierras suyas y va a arar en lo del embalse. No es agradable verlo así, pero bueno, me es indiferente. Un trabajo que hace años se realizaba por algunos vecinos, pero el cual quizá esta vez ha sorprendido por las grandes dimensiones. Seguramente hace muchos años la gente sí que a lo mejor algún trocito, pues sí que a lo mejor siembra para yo que sé, a lo mejor unos melones o algo así, pero claro, esto es un recorrido bastante largo. Bueno, eso es lo que han hecho toda la vida. Aquí en Montamarta todos los del río lo han sembrado. A mí no me sorprende nada, porque eso se lleva haciendo, por decirte una exageración, pero unos 20 años o más. Un terreno que es un bien público y en el que solo podría haberse actuado en caso de haberse pedido permiso. Confederación y Seprona ya lo investigan. Y supongo que si ha pedido permiso pues no tenga ningún problema. El problema será si no lo tiene, claro, que le puede caer una sanción. Ahora hay que esperar para conocer el motivo de este agricultor y conocer también si ha actuado bajo un permiso oficial. Los pantanos son también protagonistas porque el año ha comenzado demasiado seco. Desde octubre en Castilla y León ha llovido entre un 25 y 50% menos de lo que debería. Hay sequía. Algunos embalses de la comunidad se encuentran a un 20% de su capacidad y la situación no va a cambiar. Se espera más sol y cielos despejados. Desde octubre ha llovido de media en España un 33% menos de lo que debería. Zamora, León y Salamanca han registrado tan solo una cuarta parte de las lluvias habituales. Ha sido un enero muy seco. En puntos del centro y del oeste de la comunidad han caído menos de 5 litros de agua por metro cuadrado en todo el mes. Y salvo este primer chispeo que deja tímidos charcos en Burgos, en el resto de la región ni rastro de nubes. La previsión augura más cielos despejados para estos primeros días de febrero. Las altas presiones seguirán dominando el panorama. El campo está seco y los embalses escasos. La reserva de agua de la red hidrográfica del Duero se sitúa en el 62%, 16 puntos por debajo que el año pasado. La peor situación la encontramos en Zamora. El embalse de Cernadilla se encuentra al 20% de su capacidad. En Palencia, la reserva de Cervera Ruesa contiene un 29%. La Agencia Estatal de Meteorología confirma ya que este primer cuatrimestre del año hídrico, que comienza en octubre, es uno de los 5 más secos del siglo. Hoy tenemos que lamentar una triste noticia. La localidad de Cuenca de Campos, en Valladolid, despide al que ha sido su alcalde durante los últimos 43 años. Faustino González era uno de los alcaldes más emblemáticos de la provincia de Valladolid. Ha fallecido a los 78 años tras una larga enfermedad. Nos vamos, se quedan ahora con los deportes. Después no se pierdan Cuestión de Prioridades. Hoy José Luis Martín entrevista a la presidenta nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Pasen una feliz noche. Adiós.